es dirigente político, fue parlamentario, bueno, imagínense, fundador del MAS, fue dirigente de Izquierda Democrática, estuvo un nuevo tiempo también, actualmente es parte pues, de la Mesa de la Unidad Democrática, como muchos dirigentes que cumplen algún tipo de función allí, algunos en labores de asesoría, otros en labores de dirigencia como tal, ¿no? De verdad que hay muchos temas, sí, y hay dos que son, a mi modo de ver, importantes. Uno de ellos, bueno, todas estas reacciones frente a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, después de conocerse los resultados, las denuncias de Smartmatic asociadas también a este tema de la elección, y luego lo que ayer planteó General Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, la participación anunciada de Acción Democrática en estos comicios, ¿no?, regionales. Vamos a comenzar por la constituyente. Bueno, mira, la Asamblea Constituyente que propuso Maduro hizo una elección que quedó totalmente ilegitimada para los venezolanos y también a nivel internacional. Ilegitimada, ¿por qué? En primer lugar, porque su convocatoria, como exigieron no solamente la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, sino también la disidencia del oficialismo, solicitó que se hiciera un referéndum para determinar si la mayoría del país quería que se hiciera una asamblea constituyente y quería reformar la Constitución. Eso fue un aspecto importante. Incluso a partir de esa fecha ha habido posiciones desde la fiscal general de la República muy importantes, sectores diversos de la disidencia chavista que van desde ministros hasta generales que ocuparon cargos muy importantes. Luego, como era de esperarse, yo creo que contrastó la asistencia del día 16 de julio con la convocatoria que hizo la Mesa de la Unidad Democrática con la asistencia del 30 de julio. Yo creo que los resultados no sorprendieron a nadie, los oficiales. ¿Por qué? Porque se sabía que sin testigo, sin haber cumplido todas las etapas de verificación de los programas y que normalmente se cumplan y sin testigo de la oposición, teniendo el antecedente de que la mesa había anunciado que había sacado 7.600.000, era lógico, pensando en este gobierno y pensando en el CNE actual, que iban a buscar una cifra superior a la de 7.600.000 votos. Incluso Julio Borges, el día 30, presidente de la Asamblea, el día 30 a mediodía, en una rueda de prensa dijo, van a anunciar un resultado por encima de 8 millones. Bueno, ese es el preámbulo. Pero luego, después que hablamos, ocurrió un hecho muy importante, que es que Smartmatic, que sacó 20 gerentes técnicos a la carrera del país, dio una rueda de prensa en la cual dijo que los datos no acompañaban por lo menos en 1 millón. Dijo por lo menos. Por cierto, que vi una declaración de Maduro que decía que habían reconocido 7,5 millones. Y otra de Jorge Rodríguez que decía 7 millones. No es que dijo por lo menos. Por lo menos puede ser 1 millón, puede ser 2, puede ser 3 millones. El cálculo que han dado la agencia Reuters y que a otra gente es que no llegaron a 3 millones y que hubo una multiplicación por 4. Ahora, ¿qué ocurriría en un país, digamos, que funcionaran los poderes de una manera real? En primer lugar, las rectoras debían dar una respuesta que no fue la de la presidenta del Tribunal Supremo ayer. Del Consejo Nacional Electoral. Del Consejo Nacional Electoral. Tibisay Lucena, simplemente a la defensiva. Creo que procede lo que hizo la fiscal general de la República de solicitar una investigación. Pero el propio presidente Maduro, entiendo, va a solicitar una auditoría. Sí, una auditoría, pero que como la planteó la fiscal y como la plantearon en la Asamblea Nacional, una comisión de la Asamblea que hoy entregó recaudo en la Fiscalía, que debe haber unos auditores internos y externos, y independientes. Ahorita, como están las cosas, creo que ni el oficialismo confiará en los resultados que haga una auditoría de técnicos que pongan... Ahora, ¿en qué afectará ese tema del número de votantes a la actuación de la constituyente? O sea, ¿cuál puede ser el impacto que tenga esto en que la constituyente tenga menos o más fuerza o menos o más decisión para actuar? Bueno, en su legitimidad, ¿no? En que es objeto de un fraude. Ya desde el principio, en la medida en que no fue consultada su convocatoria, hay una interpretación muy clara y hay un antecedente muy importante de la constituyente anterior, de la cual, por cierto, tú formaste parte, en que hubo las bases comiciales, ¿no? Y
el propio hecho de convocar a la constituyente fue objeto de un referéndum, de una consulta popular. Esta vez no fue así. Pero además las bases comerciales fueron alteradas. Alteradas para que cada uno de nosotros no estuviéramos igualados en la votación. Unos venezolanos teníamos un voto y otros tenían 2 y 3 votos. Se buscó una manera de que el oficialismo se garantizara anticipadamente una mayoría con los votos sectoriales, con la votación corporativa. Fíjate que esto tiene un antecedente. ¿Por qué no hubo referéndum revocatorio? Porque el gobierno sabía que perdía el referéndum revocatorio. ¿Por qué no hubo en su tiempo elecciones regionales? Porque el gobierno está consciente de que en el país se ha conformado una nueva mayoría que se expresó con mucha fuerza en las elecciones parlamentarias, donde se sacaron 2/3 de los votos. Una cosa que sorprendió incluso a sectores de la oposición, que se expresó nuevamente, que se ha expresado en todo este proceso de luchas, de movilizaciones, ¿no? Uno ve cada vez más escasas las movilizaciones que hace el oficialismo, donde parece una hazaña hacer una celebración en la Plaza Bolívar, muy escuálida, por cierto. Ahorita el término escuálido es aplicable al oficialismo. Y mientras uno ve las grandes movilizaciones que ha hecho la oposición. Pero también fíjate tú, comentaba Jorge Rodríguez ayer, que una vez que se electo la constituyente, llegó la paz, porque bajó el nivel de protestas de calle. Bueno, ¿A qué se debe ese bajón, bueno, si cabe el término? Las protestas siempre no son una línea vertical ascendente. La lucha social y política nunca es así. Los procesos políticos son zigzagmas. Tienen sus altos y sus bajos. Hay momentos, digamos así, en el viejo lenguaje que tú también conoces, de flujo y reflujo de la lucha popular. Entonces, también después de 100 días, casi consecutivos, casi todos los días, tiene que haber algo de cansancio. Pero eso no quiere decir que esa mayoría no se seguirá expresando. Yo creo que se seguirá expresando. Además, por cierto, que aludía a la Plaza Bolívar y a la celebración. La celebración habló de unos resultados muy mediocres. ¿Cómo es posible que hayan sacado 8 millones de bolívares? De votos. De votos, perdón. Estaba pensando en otra cosa, en el dólar. 8 millones de votos, mientras hubo una celebración tan pobre como la que hubo. Eso daba una idea de lo que ya se estaba señalando, de que la participación en ese evento fue muy disminuida de las cifras que dio el Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos, hay que hacer una verificación, pero con auditores independientes, nacionales e internacionales. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuamos conversando con Luis Manuel Sculpi. Ahora fíjate, queda pendiente un tema y es el de la participación o no de la oposición en las elecciones regionales. Más allá de que se esté discutiendo, me gustaría tu opinión al respecto. Y bueno, hay mucha gente, así como hay mucha gente que piensa que se debe participar, hay mucha gente que piensa que cómo participar después de lo que está ocurriendo. Cosas que vamos a comentar al regreso. Ya venimos. Sculpi a la una, nuestra etiqueta. Entrar en materia, aquí me piden que, aunque no es el tema del programa, por favor, a que mencione sobre la situación que hay de la crecida de los ríos Caroní y Orinoco. Ya hay personas damnificadas, dice por aquí Brever Campos. Me plantea pues que haga comentarios sobre esto. Bueno, ojalá pues las autoridades puedan atender prontamente esta situación y ayudar a las personas que están damnificadas. Evelyn Cabrera y Jorge Barrera nos están viendo, nos enviamos saludos pues todos señores amigos. Bueno, Luis Manuel, la participación de la oposición en las elecciones regionales en medio de este escenario, fíjate, pasan varias cosas. Una, bueno, hay una convocatoria para inscribir candidatos. Sí. Si la oposición decide no participar, pues automáticamente, si se hacen esas elecciones, pues el gobierno ganará 23 gobernaciones. Si decide participar, bueno, pueden pasar varias cosas. Una, que las elecciones no se den o que se den con este CNE, lo cual puede generar un tema de abstención. Son como muchos escenarios que se desprenden de la decisión de participar o no. Me gustaría analizar contigo esos escenarios. Bueno, los procesos electorales tienen varias fases. La primera fase es la inscripción, luego está la campaña y luego el momento de la votación. La participación como tal, sí, la votación. Hasta el momento se han definido dos cosas. La fecha de inscripción, que es del 8 al 12, es decir, la semana que viene, y la fecha de elecciones, que son, si mal no recuerdo, el 10 de diciembre. Bueno, yo creo que hay que inscribir. En primer lugar, que hay que inscribir. Hay que inscribir
porque no vamos a tener un nuevo CNE en una semana. Hay que inscribir. Si no inscribimos, el oficialismo inscribe y hará elecciones y tendrá resultados y ganarían 23 gobernaciones. Por forfait, prácticamente. Por forfait, sí, por forfait. Si nosotros inscribimos, podemos continuar denunciando las irregularidades del CNE, cosa que no debemos abandonar, sobre todo después de lo que ocurrió con Germán Mati, y exigir verificación de todo ese proceso, como hemos hablado en la primera parte del programa. Y podemos, incluso en cualquier discusión que haya, de la que ha participado Zapatero, exigir un nuevo CNE, aunque hayamos inscrito candidatos. Eso no está excluido. Ahora, si inscribimos, yo pienso que el gobierno va a alejar las elecciones regionales. Porque el gobierno está consciente que una elección limpia no gana ninguna. Y la exigencia con la inscripción debe hacer elecciones transparentes, limpias, con verificación de todos los procesos y por supuesto habrá testigos en todas las mesas si a eso llegamos. Y observación internacional. Y observación internacional. O acompañamiento, cualquiera de las dos figuras. Sí. Pero si a eso llegamos, si intentan variar las condiciones, ya nosotros tenemos otras cartas. Pero inscribir, yo no tengo ningún lugar a duda que debe haber una inscripción de 24 candidatos, de 23 candidatos. Ahora, inscribir puede interpretarse, te iba a decir Héctor José, que era tu nombre de guerra, tu seudónimo cuando eras dirigente juvenil, ¿no? Sí. Y ya no tan juvenil, todavía mucha gente te dice así. Sí. Fíjate, inscribir implica un acto de traición, por ejemplo, con las personas que fueron asesinadas, con los objetivos de la lucha de calle. No, yo creo que no. Nosotros debemos seguir solicitando investigación, condenando toda la salvaje actuación de los cuerpos represivos. No, al contrario, lo que puede ser entendido como un acto de traición es entregarle 23 gobernaciones al gobierno. Por cierto que me gustaría un poco, yéndonos hacia épocas en que yo estaba muy chiquito o no había nacido y tú estabas ya en la actividad política, ¿cómo fue el periodo, el proceso de paz democrática? ¿Cómo fue el proceso de reincorporación de la izquierda insurreccional a la paz democrática, a la participación legal, pues? Bueno, mira, primero el PCB y luego el MIR, ¿no? Sí, después todos siguieron, los que se pusieron Claro, siguieron la misma ruta. La misma ruta, todos, absolutamente todos. Bueno, primero yo creo que uno de los más graves errores que cometió la izquierda venezolana en su tiempo fue alzarse en armas contra un gobierno democrático, independientemente de que hubo algunas razones que explicaban. Sobre todo una que no fue nacional, sino que fue la influencia de la Revolución Cubana. Pero también el aislamiento del Partido Comunista en el Pacto Punto Fijo. El Pacto Punto Fijo y la represión. Y la represión. Pero de todas maneras, llegar a tomar las armas, sin duda alguna, como demostró la historia, fue un error. Una irresponsabilidad histórica y un grave error de la izquierda. Que por cierto, tú sabes que uno de los 4 votos en el Comité Central del PCB en contra de esa decisión fue el de mi papá. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Incluso, te lo puedo decir con todo respeto, cuando nosotros le teníamos a tu papá, nosotros le criticábamos esa actitud, porque en ese momento éramos partidarios de la política que se seguía. Ahora, en el año 64, 65, después de toda la derrota política y militar. Y después de muertos, perseguidos, desaparecidos, sí, etcétera, ¿no? La izquierda fue derrotada política y militarmente. Comenzó una reflexión en el seno del viejo Partido Comunista. Recuerdo que hubo dos documentos, uno de Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov y Freddy Muñoz, y otro de Guillermo García Ponce, no sé si Pedro Ortega Díaz y Alonso, ¿no sería? Y Alonso Ojeda Lochea o Gustavo Machado, que planteaban una línea de repliegue y paz democrática. Eso fue un gran debate en el seno de la izquierda y la mayoría del PC consideró que había que recomponer todo el proceso político, legalizarse. Inicialmente no permitieron el gobierno no permitió todas las acciones, hubo demostraciones de que el PC estaba en el proceso de abandonar la lucha armada y se formó un instrumento electoral que se llamó UPA, Unión para Avanzar, que participó en las elecciones del año 1968. Que apoyaron a Prieto, por cierto. Que se apoyó a Prieto, pero Prieto tampoco no quería mucho el apoyo del Partido Comunista. Decían la chiquita por el gallo, que era el símbolo de UPA, y la grande por la oreja, ¿no? Sí, se hacía seña o por el caballo, que era el PRIN en el momento. Luego el PC es legalizado, bueno, y después vino la división. Bueno, después vino todo el debate que dio origen al MAS. Ahora, en todo caso, yo creo que salvando, así como señalo que fue el grave
un gravísimo error que cometió la izquierda, también yo creo que hubo un proceso de rectificación muy interesante. Pero fíjate que que es importante a la luz de la acumulación de fuerza social que ha tenido la oposición, porque el descontento es mucho más grande que los partidos de la MUD. Sí. El descontento es algo que transversaliza al país. Hay chavismo descontento, hay oposición descontenta, ciudadanos que no militan en ningún lado que están descontentos. Pero el Partido Comunista era la primera fuerza en Caracas a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Sí. Y votó su capital político por una decisión errática. La segunda fuerza electoral, primero fue URD, que apoyaba a Bolsonaro Larrazábal, la segunda fuerza electoral y una fuerza sindical muy importante en ese momento. Y esa política equivocada lo llevó a perder toda esa presencia social y política que tenía en el país. También porque venía de una lucha muy importante y heroica contra la dictadura. Las dos fuerzas más importantes que se opusieron a la dictadura de Pérez Jiménez fue Acción Democrática, murieron varios de sus secretarios generales en esa lucha, y el Partido Comunista, que Pompeyo Márquez fue secretario general encargado cuando hicieron preso a Jesús Faría, y tuvo 10 años perseguido, y ahí fue donde se hizo famoso con el seudónimo de Santos Yorbe, que llegó a ser el venezolano más buscado en esa época. Claro, ahora, lecciones que se puedan quizás traspolar de aquella experiencia con lo que está pasando hoy. Bueno, yo creo que hay una anterior a esa que yo conozco por la historia, había nacido pero era un niño. Uno fue las elecciones del año 52, que hubo un fraude electoral. Y incluso el Consejo Supremo Electoral, así sí se llamaba en esa época, tuvo una actitud muy digna. Su representante, su presidente, renunció frente al fraude. Que por cierto, después de la denuncia de Marmati, los rectores del CNE debieran considerar una actitud distinta a la que asumió su presidencia en el día de ayer. En otro país, con un escándalo como ese, por lo menos piden ser investigados con unos auditores independientes. Y el otro ejemplo fue el del año 57, que hubo un plebiscito. Bueno, en aquel momento hubo sectores que no querían participar, incluso fuera, ¿no? Del exilio. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones políticas y del país participó y obligaron al gobierno a cometer fraude. Igual en el año 57 hubo un plebiscito que también hubo fraude y que luego a los pocos días se presentó la situación conocida que dio origen, que culminó en el 23 de enero del año 58. Entonces, por cierto, hay un comentario sobre eso porque cuentan que Pompeyo Márquez había dicho, esto vamos a la pausa, bueno, preparemos después de ese fraude en el plebiscito, preparémonos para 10 años de dictadura. Y al mes siguiente, pues, se produjo el cambio político. Pero vamos a hacer una pausa y al retorno continuaremos conversando con Luis Manuel Esculpi sobre todos estos temas, estas decisiones y el proceso de discusión que se avecina ahora en la Mesa de Unidad Democrática sobre las tácticas y la estrategia de la MUD de aquí en adelante. Cómo cambia la elección de la constituyente y esta situación planteada, la estrategia y la táctica de la MUD. Vamos a la pausa y ya venimos con Luis Manuel Esculpi. Ella es participar en las elecciones de gobernadores. Ajá. Dice aquí Luis Iglesias, tal vez hay que preguntarse si lo que estamos haciendo es lo que realmente somos los venezolanos. Esculpi era una buenísimo, dice. ¿Para qué pedir revisión de los resultados de la ANC? Dice Pedro Romero. Si no consiguen irregularidades, la van a aceptar como válida. Otra, Bolívar Divisa, dice, por favor, la MUD puede inscribirse regionales. Claro, afincar mucho más la denuncia Marmati de destitución de CNE. Es un paso importante para el país que los partidos iniciaron la discusión de participar en las regionales, dice Antonio Suárez. Excelente entrevista, mucha historia que es bueno recordar. Vladimir, ¿cuándo le das una a Maduro? Cuando el presidente Nicolás Maduro así lo disponga. Aquí estamos esperándole en Vladimir a la 1, a las 2, a las 3, a la hora que él diga. Bueno, Luis Manuel, fíjate, la táctica de la MUD en este momento, las trancas, las movilizaciones, por ejemplo, se está convocando una movilización para mañana, entiendo, sí. Igual que como es la instalación de la constituyente. Era hoy, pero creo que las dos cosas se rodaron. ¿Es correcto continuar haciendo las cosas de la misma manera, aunque estemos en otro momento? Bueno, muy importante la última acotación tuya. Estamos en un nuevo momento. Yo creo que se cerró un periodo de nuestra lucha y se inició un nuevo periodo, que no necesariamente es catastrófico como alguna gente lo veía. Es simplemente una realidad. Es una realidad. No se acabó el mundo el domingo, estamos aquí. Y seguimos aquí y estamos en la lucha. En primer lugar, ¿por qué hay que hacer la auditoría que se decía alguno? Bueno, para demostrar cada vez que hubo fraude. Ellos nunca tuvieron necesidad de apelar a fraude. Quizás siempre fueron mayoría, salvo en 2 momentos.
en el momento de la reforma constitucional y en el momento de la parlamentaria. Parlamentaria. No tuvieron que apelar al fraude, sino antes apelaban al abuso de poder, al uso de los recursos del Estado, cometiendo incluso delitos al usarlos indebidamente. Y al abuso, y al ventajismo, y al uso de los canales, de los medios de comunicación. Pero no hubo delito, digamos, en las máquinas de votación, porque no habían tenido que recurrir a él. Esta vez que son minorías tuvieron que recurrir a él. Ahora, la táctica. Bueno, estamos en una nueva situación, debemos guiar nuevas formas de lucha y nuevas formas de actuar. Por supuesto, sin abandonar la calle, sin hacer un mito. La calle es un medio, no es un fin. La calle no es la política. La calle es una herramienta que ayuda a presionar al logro objetivo. La calle ha posibilitado las acciones, sobre todo masivas, no me refiero a los trancazos, las acciones masivas han posibilitado la repercusión que nuestra lucha ha tenido en el exterior. ¿No? También el saldo lamentable de los crímenes cometidos. Pero, digamos, la imagen de que en Venezuela hay un régimen cada vez más autoritario y cada vez menos democrático, que mucha gente califica de dictadura, se ha fortalecido a partir de esa lucha. Pero no es la única forma de lucha. Hay que ser mucho más creativo, hay que tener muchas más acciones, incluso si hay elecciones limpias regionales, esa también es una forma de lucha. Yo hablé de inscripción, porque hay que garantizar que si hay elecciones de gobernadores sean transparentes, limpias y con una vigilancia nacional e internacional. Pero, y además las elecciones por naturaleza, Luis Manuel, son un hecho de movilización de masa excepcional, ¿no? También son una forma de lucha. Las elecciones en última instancia son una disputa por el poder. En este caso sería una disputa por los poderes regionales. Tú sabes que yo recuerdo que cuando la Liga Socialista, el partido del cual militó, por cierto, el presidente Maduro, era un partido que proclamaba el voto nulo y no estaban inscritos en el CNE, ellos se inscribieron y yo recuerdo que rayaban las paredes y ponían pintas que decían a utilizar la legalidad burguesa para la lucha revolucionaria, que era participar en elecciones, y salió electo David Nieves, en fin. Sí, antes salió electo David y después ellos participaron en la unidad de la izquierda. Después, donde Maduro era el que conversaba por la Liga Socialista cuando fuimos todos unidos al proceso de las municipales. Claro, lo recuerdo muy bien. Primera vez que fueron elecciones separadas. Y Maduro representaba en ese momento la Liga Socialista. En las conversaciones para el Consejo, en ese momento era Consejo Municipal del Distrito Federal, no era Consejo Municipal de Libertador. Pero volviendo al tema, hay que redimensionar la lucha, hay que destacar una cosa. Mientras no haya una nueva constitución que está muy cuestionada su origen, que en todo caso debiera ir a referéndum, como han planteado sectores del oficialismo, si no fue antes, lo que salga de esa constituyente con más de 500 personas, en la cual uno veía en la campaña cosas insólitas, gente que ofrecía un estacionamiento para autobuses, cosas que no eran materia de una constitución, ¿no? Una constitución son las grandes reglas del juego con la cual una sociedad se rige. No puede ser una constitución reglamentaria. Un racimo de promesas. No puede ser un racimo de promesas. En todo caso, esa debiera ser una constitución que debiera ser aprobada en un referéndum. Es otra materia que se discutirá en otro momento, pero viendo hacia dónde vamos. Pero en todo caso, la Constitución del 99 es la Constitución vigente mientras no haya otra Constitución. Es un hecho muy importante a destacar. La Constituyente, aún esa Constituyente madura, espuria, solamente tiene 3 facultades que están definidas en la Constitución. No puede extralimitarse en sus funciones. No es descartable, ¿no? Y lo han dicho algunos voceros, que mientras esa Constituyente ilegítima opere, intente hacer su juego, siga funcionando la Asamblea Nacional, cumpliendo con su rol, que no lo puede sustituir la Asamblea Nacional. Pero, por ejemplo, la Constituyente puede, de acuerdo a lo que uno conversa, y puede allanarle la inmunidad a diputados de la Asamblea Nacional, por ejemplo, de acuerdo a lo que han dicho, o por lo menos es lo que se proponen hacer. Algunos lo han amenazado. Ahora, eso es bastante discutible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la Constituyente tiene que elaborar una nueva Constitución, pero mientras no elabora una nueva Constitución, la Constitución vigente es la del año 99. Claro, el tema está en que hay una complicación, tiene que ver con los llamados actos constituyentes, que pueden quedar firmes con o sin referéndum.
porque ya son actos ejecutados. Por ejemplo, si le allanan la inmunidad a un diputado, al diputado Perico Los Palotes, por ejemplo, bueno, ese diputado va preso antes de que eso vaya... Bueno, este gobierno no es la primera vez que viola la Constitución, ¿no? La propia fiscal denunció cómo ha habido una violación continua de la Constitución. Ha señalado que, por ejemplo, el desacato no es de instituciones, sino personal, que la Asamblea Nacional no está en desacato, que es una estimación muy importante. Siendo así, claro, en un gobierno autoritario, abusivo, con cada vez con mayores rasgos autoritarios, puede que se salte la torera lo siguiente. Tiene que haber un antejuicio de mérito. Y eso es universal para allanar una unidad. Tiene que, y en última instancia, quien define el allanamiento de la inmunidad debería ser es la propia Cámara. Que es la que califica a sus miembros. Es la que así dice la sus Constitución. Miembros. Bueno, entonces ahí viene un debate que, claro, creo que no es solamente jurídico. Un tema político. Es un tema político. Y también es un tema de fuerza. De fuerza. Ajá. Por cierto, que este gobierno ha perdido mucha fuerza. Hace algún tiempo, porque hemos llegado, salvo el incidente del 2002, ¿no? Más que un incidente, salvo la situación que se generó en el 2002, en la cual Chávez se fue, cosa que mucha gente se olvida, ¿no? Y hubo aquella célebre discusión sobre golpe de Estado o vacío de poder. Salvo ese incidente... Yo creo que fue un golpe de Estado, pero es cuestión de discutir. Claro, digo, hubo esa discusión. En este momento no me estoy pronunciando sobre el fondo. Este régimen, y sobre todo Chávez, tenía 4 situaciones que no tiene Maduro. En primer lugar, el carisma y la capacidad de comunicación que tenía Chávez. En segundo lugar, los recursos. En tercer lugar, tenía también, digamos, respaldo popular. Y luego respaldo de la Fuerza Armada. Maduro le queda nada más que el respaldo de la jerarquía dominante en el campo militar. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, me gustaría también tocar ese tema con Luis Manuel Sculpi, nuestra etiqueta Sculpi a la una, porque Sculpi fue durante muchos años parte de la Comisión de Defensa del viejo Congreso, y si ella le conoce la Fuerza Armada, o la ha conocido, no sé si la de hoy la conoce tanto, pero aquella Fuerza Armada la conoció mucho. Y vamos a comentar algo sobre el rol de la Fuerza Armada Nacional en toda esta coyuntura política. Sin segundas intenciones, por si acaso. Vamos a la pausa, ya venimos. Fuiste parte de la Comisión de Defensa del viejo Congreso y de alguna manera conoces la Fuerza Armada Nacional. Y mucha gente han hecho declaraciones de que la Fuerza Armada debe tomar tal o cual decisión, e incluso en el referéndum que convocó la oposición, en la consulta, uno de los temas tiene que ver con eso. Me gustaría tu evaluación sobre el rol de la Fuerza Armada en la coyuntura actual. Bueno, te decía en el corte que ese de los 4 pilares que tuvo Chávez, ese es el pilar que le queda a Maduro como sostén, con la ventaja de que, en aquel tiempo que Chávez conocía mucho la Fuerza Armada porque provenía de ella. Fue el primer oficial en situación de retiro electo en la historia de Venezuela. Ahora, la conocía tanto, pero fíjate que le pasó a Chávez lo que le pasó a Allende. A Chávez le pasó con General Rosendo lo que le pasó a Allende con Pinochet. Me preocupa la suerte de Augusto. Sí, dijo una frase de... Sí, porque Chávez en los primeros momentos, en los primeros años, lo hizo después del 2002, no trató de convertir totalmente la Fuerza Armada, totalmente controlada en un puño de él. Por eso designa a Raúl Salazar como su primer ministro de la Defensa. Ministro de la Defensa, el general Raúl Salazar. Por eso el alto mando inicial era gente que venía con mérito y que a lo mejor en los inconvenientes del pasado no había sido bien tratada. Él acentúa el control a partir del 2002 y de los sucesos de los oficiales en Altamira. En un foro que promovió Fermín Toro, instituto que preside Ramón Guillermo de Leo, yo llevé unas láminas en las cuales demostrábamos que la reforma de la Constitución y en ese proceso hubo varias etapas. Claro, ya en la constituyente del 99 se eliminó el control civil que había de la Asamblea Nacional, del Congreso para la época, sobre los ascensos a los altos grados. Y también se creó una especie de fuero militar porque los generales y almirantes tienen la figura ante juicio de mérito en la Constitución vigente, que para mí eso son aspectos
conexos, pero que son aspectos que afectan a la vida militar. Sin embargo, se estableció el voto militar, que fue un reclamo de la izquierda durante muchos años, Sí, ¿no? se estableció el voto. Eso fue un avance, en mi opinión. Ahora, la situación actual. Lo ideal, y yo creo que el planteamiento que hace no solamente la oposición, también lo hace el sector de la disidencia, es que la Fuerza Armada cumpla con su rol institucional. La Fuerza Armada, de acuerdo a la Constitución, no está al servicio sino de la nación, de ninguna persona ni ninguna parcialidad política. Eso no se ha venido cumpliendo exactamente en el último tiempo, en los últimos años, no ahora recientemente. Ahora, hay una frase que se le atribuye a Luis Herrera y que tiene que ver con lo que tú decías, Rosendo, y de Pinochet, que los militares son, los generales, los militares en general son leales hasta que dejan de serlo. Entonces, yo cité el caso de Raúl Salazar, el general Raúl Salazar, y de el general Rosendo, pero también Guacaipuro Lameda, también el general Luzón, ¿no? También el general Baduel, más recientemente el general Rivero, el general Rodríguez Torres, el general Cliver Caracordones, el general Hugo, conocido como Hugo el Pollo Carvajal, también el almirante Pedro Pérez, que fue comandante de la Infantería Marina, han manifestado, varios de ellos están presos, en el caso de Baduel y del almirante Pedro Pérez, han manifestado, después que todos ellos han ocupado posiciones en el alto mando. Baduel fue comandante del Ejército y ministro de Defensa, y varios, todos esos que te he mencionado, Rodríguez Torres fue ministro de Relaciones Interiores y fue un hombre siempre vinculado, director del SEBIN. Cliver Alcalá fue jefe de la Brigada Blindada y jefe de la Red de Bolívar, del sur. El almirante fue comandante de la Infantería Marina. Un hombre que siempre estuvo en contrainteligencia militar o en la dirección de inteligencia militar fue Hugo Carvajal. Y sin embargo, hoy tienen posiciones distintas. Lo que quiero decir, yo siempre recomiendo hablar del alto mando o parte de él y no hablar de la Fuerza Armada. Porque es imposible que en un país donde el 80% o más del 80% rechaza las políticas generales del gobierno, sobre todo las políticas económicas y sociales, pero también rechaza la constituyente, la Fuerza Armada está en una suerte de cúpula de cristal que el pensamiento es absolutamente distinto al de la sociedad. El razonamiento lógico indica que no es la misma dimensión, pero que estos problemas que conmueven a toda la sociedad venezolana, no puede ser que toda la Fuerza Armada está de espalda a todos los sentimientos, a todas las aspiraciones de la sociedad venezolana. Eso es un pensamiento lógico. Ahora, si tú reclamas, por ejemplo, que la Fuerza Armada tiene un comportamiento político, ya no debe tenerlo, con un comportamiento parcializado, tampoco puedes incitar a que la Fuerza Armada entonces haga un trabajo que le corresponde a la sociedad civil. Por supuesto. Pero debe, lo que nosotros estamos reclamando... Debe cumplir su mandato constitucional. Que cumpla con su mandato. Lo que dice la letra de la Constitución. Sí. Y de la ley orgánica de la Fuerza Armada. Y la ley orgánica de la Fuerza Armada. Que cumpla su rol institucional. ¿Cuál es la misión principal de la Fuerza Armada? Es la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Ahora, la soberanía es solamente la defensa de nuestra frontera. La soberanía también no es la defensa de la soberanía popular. Es una pregunta bien interesante. Yo creo que está bien en la defensa de la soberanía popular. La Constitución del 61 tenía... Bueno, por algo tiene tareas en el Plan República, sí, tareas electorales, ¿no? Claro. Que, por cierto, una cosa bien importante que se demostró en el evento que la consulta popular del 16 de julio es que se pueden organizar elecciones como se organizan en todos los países. Nosotros somos una excepción. Todos los países, los procesos electorales son civiles. La Constitución del 61 te decía, establecía la obligación de la Fuerza Armada de defender la democracia. Eso fue eliminado. Claro, se puede decir que fue eliminado porque todos estamos en la obligación de defender la democracia. Pero en todo caso... Claro, y había una necesidad histórica porque se venía un golpe de Estado también, la caída de una dictadura. Pero como concepto no está mal. Como concepto no está mal. No, claro. Ahora, pero en todo caso, el reclamo es que cumpla con su función institucional. A veces tú ves en los programas, en algunos programas de televisión, que van generales, almirantes, oficiales de todas las ramas, y entonces los llaman y bueno, también hay una cosa que a veces
una parte de la sociedad civil que no conoce el mundo militar es que el principio de obediencia ahí es muy caro. Hay que entender que hay una parte de la oficialidad que esa es su carrera, esa es su vida, y el principio de la obediencia, ¿no?, de la no deliberación, es un principio muy caro. Tenemos que hacer una pausa. Dejo un comentario para el retorno. ¿Cuál es la diferencia de participar en las regionales y de no haber participado en la ANC si es el mismo CNE? Carlos Belisario. Ya venimos para... no, tenemos un tuit pendiente por aquí para Luis Manuel Esculpi para responderlo al regreso también. Vamos a verlo. Aceptando ir a unas elecciones, estarían legitimando todas las actuaciones del CNE y a los resultados de la ANC, dice Pedro Oquero Roversi. Bueno, y más o menos las dos preguntas tienen que ver una con la otra. Las respondemos al regreso. Ya venimos. Dice Pedro Oquero Roversi. Y se emparenta con lo que pregunta Carlos Belisario. Señor Esculpi, ¿cuál es la diferencia de participar en las regionales y de no haber participado en la ANC si es el mismo CNE? Sí, bueno, en primer lugar no estamos legitimando nada anterior con participar en un nuevo proceso. Yo no he dicho participar en toda la fase del proceso. He dicho que el proceso tiene varias fases. Una es la inscripción, otra la campaña electoral y otra el proceso mismo de votación. Ahorita lo que está en discusión es la inscripción. Hay que inscribir del lunes al jueves, si no hay extensión de la fecha. Del lunes al jueves próximo, del 8 al 12, si mal no me equivoco. Entonces yo lo que estoy diciendo es que inscribamos candidatos. Queda toda una fase por discutir y he planteado que sigamos cuestionando a este CNE, que pidamos una investigación de lo que ha ocurrido con Mati, que sigamos denunciando el fraude anterior. Eso no está en discusión. Pero hay que inscribir candidatos, porque si no inscribimos, seguro va a haber elecciones, incluso puede que la adelanten. Si inscribimos, no es seguro que haya elecciones, porque el gobierno va a pensar en perder, puede perder 20 gobernaciones, ¿no? Si no todas. Luego, de aquí a la semana que viene nos cambiamos el CNE, pero de acuerdo a las denuncias de Marmati, que apenas ha salido la punta del iceberg, porque sacaron de urgencia 20 técnicos y seguramente han tenido, pero se ha pedido esa documentación de Marmati, la ha pedido la Asamblea Nacional, seguramente la Fiscalía podrá pedirla. Si se fundamenta, habrá que pedir la investigación y eventualmente no descartemos pedir la renuncia de un nuevo CNE. Digamos, al calor de la campaña. Al calor de la campaña electoral incluso. No se trata de... ¿Para qué? Si llegamos a ir a las elecciones en condiciones de unas elecciones limpias, con toda la verificación del caso, es la manera de demostrar que hubo fraude. Incluso decirle al país, vamos a ir a las elecciones para demostrar que son minorías y que vamos a ganar la inmensa mayoría de las gobernaciones y mostrar que hubo fraude el pasado domingo, para ser más ilegítima de lo que ya es la constituyente. Otros comentarios. ¿Qué opina del costo político cuando Ayub dice que debe haber elecciones regionales sin importar CNE denunciado por Spermatic? Bueno, en primer lugar, yo estoy adelantando mis opiniones personales y espero que la mesa está discutiendo la materia. Esa es la opinión de Henry Ramos Alud y de Acción Democrática. Nosotros no, yo creo que se puede inscribir candidatos, insisto en esto, acentuando la denuncia en relación a Spermatic, solicitando todos los recaudos de ese proceso, siguiendo cuestionando al actual CNE, que, como decía antes, en el pasado no fue necesario para ellos operar el fraude del búnker electrónico. Si abusaban del poder, si hacían todas las campañas y incluso peculado de uso, usando los recursos del Estado para campañas de un partido, que son delitos. Sin embargo, en este momento, que sabían que no podían sacar más de 7,5 millones de votos, que fue lo que sacó la movilización del día 15, hicieron fraude para demostrar que iban a tener 8 millones de votos. Y eso se anunció anticipadamente que iba a ocurrir. Pero no es lo mismo anunciarla, tener la verificación de la calle, contrastar lo que ocurrió el 30 con el 16, a que la empresa Smartmatic, antes muy defendida por el gobierno, la empresa Smartmatic haya dicho que por lo menos sus cuentas nos dan en 1 millón de votos. Los partidos que se oponen ferozmente en participar no lo harán por conocer su debilidad. Negociación dentro de la MUD, Antonio Suárez. Bueno, en todo caso, en la mesa de la unidad se discutirá, habrá unos consensos, habrá una manera de entenderse como siempre. Por cierto,
que una cosa importante es reseñar que la oposición venezolana y la Mesa de la Unidad, la expresada de la Mesa de la Unidad Democrática, donde ha tenido una gran destreza, un gran conocimiento, una gran sapiencia y un gran éxito, es en el terreno electoral. Es donde le ha ido mejor. A donde le ha ido mejor. A veces tenemos carencias como dirección política, pero en la actividad electoral ha quedado demostrado que ha habido un proceso increciendo de acumulación de fuerzas hasta llegar a constituir una nueva y sólida mayoría. Yo creo que no tenemos regreso en materia de que podemos pasar a ser minoría, porque hay constituyentes, pero los problemas sociales y económicos siguen. Tú mencionabas el dólar paralelo, el costo de la vida, la escasez, la inseguridad, eso sigue. Y la lucha sigue también. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Manuel Esculpe, conocido como Héctor José. Bueno, nos despedimos. Qué relajante y fluida participación. Agrada escuchar a un hombre con ideas claras, dice Amara Maestre. Será hasta mañana. Quédense ahora con otro hombre de ideas claras, Julio César Pineda y su brújula internacional. ¿Cómo está?